Para por un momento. Detente ahora mismo. Solo detente un segundo. Solo detente un momento. Antes de enviar ese mensaje. Antes de revisar si lo vieron. Antes de reproducir esa conversación intentando descubrir qué hiciste mal o qué versión de ti mismo pudo ser suficiente. Para un instante, detente un momento. Porque lo que voy a decirte es algo que la mayoría de las personas en tu vida no te dirán. Es más fácil dar una distracción que dar un espejo, y tú mereces el espejo. Estás aquí porque algo cambió, quizás de forma gradual, quizás de repente, pero lo sentiste. La manera en que alguien que antes se iluminaba al verte, empezó a mirarte sin verte. La manera en que los mensajes que antes llegaban cálidos, comenzaron a llegar tarde y cortos. La manera en que empezaste a esforzarte más justo cuando ellos empezaron a esforzarse menos. Lo notaste, siempre lo notas. Eso no es debilidad, eso es conciencia. Y la conciencia, aunque duela, es el comienzo de algo importante. Así que no estás roto. No eres demasiado poco. Eres alguien cuyo sistema nervioso hace exactamente para lo que fue construido. Intentar darle sentido a una conexión que dejó de tenerlo. Eso es tu cerebro funcionando. Y este video es para ti. Si este tipo de contenido te habla, considera suscribirte. Ayuda a que otros encuentren estas conversaciones. Hay un principio enterrado dentro de la psicología humana que la mayoría de las personas encuentra a lo largo de toda su vida, sin llegar a entenderlo con claridad. Sienten sus efectos, viven dentro de sus consecuencias, pero rara vez lo ven por lo que realmente es. Aquí está, sin rodeos. La mente humana no valora lo que percibe como permanente. No porque las personas sean desagradecidas, no porque sean crueles o algo parecido, sino porque el cerebro, en su infinita eficiencia, siempre está clasificando el mundo en categorías. Lo que requiere atención constante, lo que puede archivarse para siempre, lo que es incierto y por lo tanto vale la pena monitorear, lo que está garantizado y por lo tanto es seguro dejar de pensar en ello. Te volviste garantizado por completo, no porque hicieras algo mal. Te volviste garantizado porque hiciste todo bien. Apareciste, siempre estuviste ahí. Te mantuviste constante. Fuiste confiable, accesible, cálido. Fuiste la persona de la que nunca tuvieron que preguntarse. Y lentamente, sin que ninguno de los dos lo notara del todo, esto te hizo invisible, para siempre. Piensa en las personas por las que más te has sentido atraído en tu vida. Las que vivían en tus pensamientos sin permiso. ¿Eran las que siempre estaban ahí, siempre respondiendo al instante? ¿O eran las que te generaban cierta incertidumbre? ¿Las que no podías confirmar del todo que les importabas? ¿Las que ocupaban tu mente precisamente porque no sabías si tú ocupabas la de ellas? Esa atracción que sentiste, ese magnetismo casi incómodo, no era solo atracción. Era tu cerebro haciendo lo que los cerebros hacen. Fijarse en lo no resuelto. Es perseguir el ciclo abierto. No es un defecto de carácter en ti, ni en ellos. Es la arquitectura de la atención misma. Lo que te está pasando tiene una razón, una lógica. Y las cosas con lógica se pueden trabajar. Entonces, ¿qué haces con esto? La respuesta que suena simple y es de las cosas más difíciles que harás. Dejas de estar disponible para alguien que ha dejado de aparecer para ti. No por ira, ni como castigo. No como un movimiento en un juego para que cedan. Eso no funciona, no a largo plazo. Solo te deja organizado alrededor de ellos, midiendo tu valor por su respuesta. Pero hay otra distancia. Es más silenciosa, es interna. Es la decisión de redirigir la energía que vertías en alguien que no la devuelve. Hacia ti mismo, hacia tu propia vida, hacia las partes de ti que se callaron mientras intentabas ser suficiente para alguien más. Lo que ocurre cuando haces esto, genuinamente, es algo que la mayoría no espera. Lo primero es el silencio. Se siente enorme. Tu instinto será llenarlo, contactar, escribir. No lo hagas. Todavía no. Siéntate en él. Porque en ese silencio, algo pasa del otro lado que no puedes fabricar con palabras. La mente no tolera un ciclo abierto. Cuando alguien presente de repente no está, el cerebro lo nota. Empieza a hacerse preguntas. ¿A dónde fueron? ¿Está todo bien? ¿Perdí algo? Esa súbita conciencia de una ausencia es donde el valor se recalcula. No puedes crearlo con más presencia. Solo puedes crearlo con su opuesto. Aquí está la parte que nadie te dice, lo que realmente se pone interesante. Lo más importante al quedarte en silencio no es lo que les pasa a ellos, es lo que te pasa a ti. Cuando dejas de organizarte alrededor del otro, empiezas a escucharte, a notar lo que realmente quieres y sientes. ¿Quién eres realmente, separado del rol que has estado interpretando en su historia? Ese regreso a ti mismo es todo el punto.
Existe la compulsión de repetición. Somos llevados inconscientemente a recrear condiciones de nuestras relaciones más tempranas. No porque las hayamos disfrutado, sino porque son familiares. Y lo familiar, para el sistema nervioso, se registra como seguro, incluso cuando no lo es, incluso cuando duele. Si creciste en un entorno donde el amor era condicional y la atención algo que tenías que ganarte, tu sistema nervioso aprendió a asociar el afecto con el esfuerzo y la incertidumbre. De adulto, te encuentras en dinámicas que se sienten como química, pero son inestables, porque se sienten familiares. Es el reconocimiento de una herida familiar. Tu cerebro es una máquina de predicción y simplemente va hacia lo que ya conoce. Cambiar esto no es cuestión de voluntad, sino de comprensión honesta y compasión hacia ti mismo. La persona que dejó de valorarte no creó este patrón, solo lo reveló. Y esa distinción lo cambia todo. Porque cuando nombras el ciclo, finalmente puedes dejar de caminar en él. Regresan desbordándose con la misma energía, la misma ansiedad, el mismo patrón, y nada cambia, la dinámica se reinicia. Y 6 meses después, la misma pregunta: ¿por qué no me valoran? ¿Por qué siempre soy el que más le importa? La respuesta es que lo fundamental que está atrayendo esta dinámica no ha cambiado. Sigues encontrando a la misma persona en cuerpos diferentes. Pero la experiencia esencial es idéntica. Eso es una señal clara de tu propia psicología de que algo más profundo necesita tu atención. Porque el verdadero valor propio no es un sentimiento. No es un estado de ánimo que llega y desaparece cuando alguien ignora tu mensaje. El valor propio es una práctica. Es una elección diaria de actuar de acuerdo con el valor que realmente tienes. Se trata de cerrar la brecha entre lo que sabes que mereces y lo que estás dispuesto a aceptar. Y la mayoría de las personas, reflexivas, inteligentes, genuinamente buenas, tienen una brecha catastrófica entre esas dos cosas. Saben que merecen algo mejor, y luego aceptan menos. Y cada vez que lo hacen, envían un mensaje a su propio sistema nervioso. Lo que sé no importa. Lo que siento es negociable. Otras personas deciden lo que valgo. Hubo un momento en que se cruzó una línea, un plan cancelado sin reconocimiento real, un patrón de tomar que normalizaste porque no querías parecer difícil. Y en ese momento se envió un mensaje, no en palabras, sino en comportamiento. Aquí no hay consecuencias. Puedo dar menos y aún así tener esto. Y así fue, sin malicia, solo con la lógica que todos usamos. Ocupamos exactamente tanto espacio como se nos da. Un límite sin una consecuencia real no es un límite, es una preferencia. Y las preferencias, la gente las pondrá a prueba hasta encontrar el borde. Ese borde, tu disposición a dejar de demostrar tu valor para alguien que ha decidido no verlo. Ahí es donde comienza el cambio real. Esto ocurre tan lentamente que la mayoría de las personas no lo reconocen hasta que ya están profundamente dentro de ello. Donde eres menos valorado de lo que tú valoras, algo empieza a erosionarse en silencio, como el agua desgastando la piedra. Hablamos de tu propia identidad. Organizas tu vida alrededor de sus ritmos. Te conviertes en un satélite, orbitando a alguien que ni siquiera registra que lo estás rodeando. Tus intereses y ambiciones se sienten distantes. Sucede tan gradualmente que no notas que tu versión más completa y curiosa ha estado ausente por un tiempo. Esto ocurre cuando la conexión se convierte en supervivencia. El trabajo de recuperarte no tiene que ver con la otra persona, sino con regresar a las cosas que existían antes de ellos. Para eso sirve el silencio, para crear un espacio honesto donde ese yo descuidado regrese y reconstruyas una base interna que no cambie dependiendo de si alguien te responde. Porque una vida que es genuinamente tuya, honestamente comprometida, curiosamente explorada, esa es la cosa más atractiva del mundo. Atractiva porque es real. Porque irradiar algo que no puede fabricarse ni imitarse es lo que llamamos plenitud. Plenitud. Y esto cambia toda la ecuación de tus relaciones. El cerebro tiene un truco. Cuando dejas de externalizar tu valor al comportamiento de otros, el mundo lo registra. Cuando genuinamente te redireccionas hacia ti mismo, los demás lo notan, aunque no siempre conscientemente. A un nivel primario, somos sensibles a la diferencia entre quien actúa desde el miedo y quien lo hace desde la claridad. El miedo suena a una súplica constante de validación. Por favor, no te vayas. Por favor, veme. Por favor, confirma que importo. Pero la claridad, esa nace de la plenitud que ya habita en ti. La claridad suena así. Sé lo que aporto. Sé lo que necesito. Estoy genuinamente interesado en mi propia vida. Y si tú no estás interesado en ella también, esa es información con la que puedo trabajar.
Las mismas palabras, entregadas desde esos dos estados internos diferentes, producen resultados completamente distintos. No porque estés usando una técnica, sino porque las personas no solo están escuchando lo que dices, están sintiendo la energía debajo de ello, están registrando, a un nivel por debajo del lenguaje, si lo dices en serio. Cuando te comunicas desde una seguridad genuina en lugar de desde la ansiedad de una posible pérdida, las cosas cambian. No siempre de la manera que esperabas, pero siempre de una manera que es verdadera. Entonces, ¿qué ocurre realmente? Seamos honestos el uno con el otro, porque mereces honestidad más de lo que mereces comodidad ahora mismo. Algunas personas regresan, sienten el cambio. Esa distinción importa más que cualquier otra cosa. Algunas personas simplemente no regresan, y por más doloroso que sea, es de las cosas más clarificadoras que pueden ocurrirte, porque elimina cada último pedazo de ambigüedad. Te dice, con precisión brutal, que lo que había no era lo que pensabas que era. Y esa información, por más que escueza, es liberación, es espacio. El universo despeja un camino para algo que realmente encaje, algo que no te pide que te demuestres a ti mismo antes de quedarse. No eres la misma persona que eras antes. Ese es el punto. Desde afuera parece alguien volviéndose más distante, más sereno. Las personas dicen, cambiaste, te volviste frío, ya no eres quien eras. Deja que lo digan, observa y escucha. En realidad dicen, la dinámica cambió y no sé cómo estar en esta nueva versión de ella. Es información real sobre cómo se relacionan contigo, no con quién eres, sino con lo que ofrecías. Quien se preocupa por ti responderá diferente, querrá entender, hará preguntas, se acercará. Porque una conexión real no se encoge cuando tú dejas de encoger. Tras mucho tiempo observando el comportamiento humano, sé esto. Las personas más valoradas no son las más acomodadizas ni las más disponibles. No temen estar solas, ser demasiado, ni pedir lo que merecen. Deja que lo digan, solo deja que lo digan. Lo que en realidad están diciendo es, la dinámica cambió y no sé cómo estar en esta nueva versión de ella. Y eso es información real, útil y honesta sobre quién es esa persona y cómo se relaciona contigo, no con quién eres, sino con lo que le ofrecías. Alguien que genuinamente se preocupa por ti responderá a tu cambio de manera diferente. No lo llamará frialdad, querrá entender, hará preguntas, se acercará. Porque una conexión real no se encoge cuando tú dejas de encoger. Las personas más profundamente valoradas no son las más acomodadizas ni las más disponibles. No son las que tienen miedo de estar solas, de ser demasiado o de pedir demasiado poco. La llevas contigo a donde quiera que vayas. Y las personas que pertenecen a tu vida, las reales, las que te ven sin pedirles que miren, las que aparecen sin ser perseguidas, las que reconocen lo que aportas sin pedirte que lo demuestres, son atraídas hacia esa versión de ti como la gravedad. No porque lo jugaste bien, sino porque finalmente, honestamente, regresaste a ti mismo. Y eso no es un truco. Ese es todo el camino. Si esto tocó algo en ti, si alguna parte de esto se sintió como una conversación que necesitabas desde hace un tiempo, suscríbete a este canal, deja un like. Toma 2 segundos y significa que estas conversaciones pueden seguir ocurriendo. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Y cuídate esta noche, no porque impresione a alguien, porque vales la pena ser cuidado.